Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Somos el resultado de personas, de siervos y siervas de Dios que en un momento determinado decidieron ponerse en la brecha por nosotros. Entonces, hoy quisiera yo que habláramos, el hermano apóstol Sergio siempre habla de las redes sociales, ¿verdad? Y yo creo que también para nosotros como ministerio Sebenecer y como ministerio Iglesia Fortaleza de Sion, ha sido de mucha bendición estos medios de comunicación que hay ahora para, al menos a nosotros como Fortaleza de Sion y también a la central, sabemos que no hemos parado de trabajar para el Señor, que a pesar de la pandemia que ya va a ser un año, nosotros no paramos, seguimos trabajando, seguimos, por ejemplo, la iglesia siguió trabajando, el pastor siguió predicando, el pastor siguió dando enseñanza, mujeres está trabajando en línea, el área de varones también, el área de administración, matrimonios, jóvenes, adultos, los prejos, los benditos prejos que yo los amo, que son benditos del Señor, también. Entonces, no hemos dejado, porque sabemos la importancia que tiene que no paremos esa enseñanza de la palabra del Señor. Todavía tenemos oportunidad, todavía tenemos libertad nosotros de trasladar la palabra, de enseñar la palabra, y cuando la enseñamos al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos va enseñando también a nosotros. Y el tema del día de hoy se trata precisamente de eso, ¿verdad? Es un tema relacionado con la comunicación humana. Por supuesto que sabemos que la comunicación no solo se da entre los humanos, sino que aún entre los animalitos, ¿verdad? Yo tengo aquí mis periquitas muy preciosas y yo miro cómo ellas se comunican, ¿verdad? Con su cantito, ¿verdad? Y se comunican. Entonces la comunicación es algo tan importante y tan esencial para la raza humana, ¿verdad? Porque a través de la comunicación se refuerzan las relaciones sociales, se enriquece a sus participantes y es el primer agente del desarrollo cultural. Es un instrumento fundamental. Entonces nos vamos a dar cuenta a través de esta enseñanza que el lenguaje verbal es tan importante, pero las personas se comunican también por el medio de gestos, pueden comunicarse por medio de gestos, el lenguaje corporal, como se le llama, o puede ser también el lenguaje escrito, ¿verdad? Entonces, también las personas que no miran, pues tienen también su forma de comunicarse por el sistema braille, y siempre es tan necesario comunicarse, porque es imposible vivir sin poderse comunicar con otro ser humano. El Señor nos hizo seres sociables, ¿verdad? Entonces el tema de hoy es cuidado con las redes sociales. Son medios de comunicación que, de acuerdo a cómo nosotros los usemos, de esa manera van a ser de bendición o pueden ser de maldición. En esta tarde tengo como invitada especial a la hermana Mayra Zamora. Ella es psicóloga educativa y ella pues sabe mucho respecto a esto, y entonces ella nos va a enseñar. Yo recuerdo que hará como 2 años o un poquito menos, yo no me hubiera atrevido a estar con el Facebook. Yo no me hubiera atrevido porque yo no podía ni manejar una computadora.
pero mi corazón yo decía, tengo que hacerlo, porque son las armas que el Señor está poniendo en nuestras manos, pero también el enemigo las está usando para destrucción. Entonces empecé a pedirle al Señor, yo no creo que sea tan tontita, Señor, le decía, para que no pueda aprender, ni estoy tampoco tan ancianita como para no poder. Y bueno, pues el Señor fue fiel y fue bueno conmigo y me permitió que hubiera un varón de Dios que me enseñó. Y por cierto que yo con mi familia le decía, enséñeme, pero no hay duda que ese es lo que el Señor quiere, no lo que nosotros queremos. Entonces aquí pues quiero honrarlo, ¿verdad? Porque fue el hermano Pedrito que me tuvo la paciencia, porque a las personas de mi edad ya nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero él tuvo la paciencia de explicarme cosita por cosita y yo apuntaba, ¿verdad? Yo apuntaba. Pero gloria al Señor porque ya estoy aquí. Entonces yo quiero invitar a Mayra, por favor. Mayra, muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Quiero agradecerte el que has aceptado mi invitación para que nos enseñes respecto a este tema tan importante, tan necesario y que sabemos que va a ser de gran impacto para aquellas almas que todavía no conocen al Señor. Entonces, bienvenida, Mayra. Es tuya. Gracias. Es tuyo el tiempo. Buenas tardes, muchas gracias, Pastora Lisette. Siempre es una bendición compartir con el pueblo de Dios y pues estas temáticas son abordadas en algunos centros educativos. La gran diferencia es que aquí en este medio lo vamos a abordar con el temor de Dios, ¿verdad? Pensando en que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, pues debe ser en el temor de Dios y que cuando el Señor nos dice que no a algo es porque nos está protegiendo, porque nos ama y nos está protegiendo de males mayores. Y cuando el Señor pues dice que sí a algo, dice la palabra del Señor que su bendición no trae consigo tristeza, ¿verdad? Entonces pues siempre es una bendición, es un gozo estar acá. Y pues vamos a iniciar mencionando que las redes sociales, las plataformas digitales, las aplicaciones son recursos, son herramientas que nos permiten ponernos en contacto y comunicarnos con otras personas, ¿verdad? Personas que pueden estar cerca, personas que pueden estar lejos. Nos da acceso a mucha información que nos permite pues estar, nos permite aprender, nos permite estar al día de lo que está sucediendo, por ejemplo, con la ciencia o en distintos ámbitos. Ya vamos a mencionar algo de eso seguidamente, pero hablando específicamente de las redes sociales, pensemos en una red, ¿verdad? Todos conocemos una red, ¿verdad? Yo estoy pensando en una red de esas donde venden el ajo, ¿verdad? Entonces, cada hilito de esa red está conectado con otros muchos hilos o con otros varios hilos. Y a la vez, esos varios hilos están conectados con otros hilos. Entonces, pues eso nos hace pensar más claramente en qué es una red. Pues entonces, en las redes sociales funcionan de una manera muy parecida como la que acabo de mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, alguien está conectado por WhatsApp con otra persona, le envía un mensaje y esa persona está conectada con otras a quienes también les puede compartir esa información o mensaje y esas otras personas también le pueden compartir a muchas otras personas. Es decir, un mensaje compartido en una red social puede llegar a muchísimas personas, incluso trascienden fronteras y llegar hasta el otro lado del mundo, ¿verdad? Eso puede ser muy beneficioso o puede ser también dañino dependiendo del contenido
que se esté compartiendo o la intención del mensaje que se está transmitiendo, ¿verdad? Entonces, estos recursos, herramientas, no son en sí mismos, en su mayoría, ni beneficiosos ni perjudiciales, sino que al igual que muchos otros recursos con los que cuenta el ser humano, ese beneficio o ese perjuicio va a depender del uso que les demos. Entonces, vamos a pensar en algunos beneficios de las plataformas digitales, de las redes sociales y de aplicaciones que se están usando, pues, actualmente, ¿verdad? Entre algunos beneficios está que nos permiten aprender, ¿verdad? Y ustedes como madres de familia, como padres de familia, pues en este tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, un ejemplo más claro no existe, ¿verdad? De cómo las plataformas virtuales o aplicaciones u otros recursos que están en el ciberespacio están permitiendo que los niños, que los jóvenes sigan su proceso de aprendizaje. Ya no están yendo de manera presencial a los centros educativos, pero con el acceso a estos recursos, entonces ellos continuaron y van a continuar con su proceso de aprendizaje el presente año, ¿verdad? Entonces, y eso, pues con la pandemia se ha puntualizado más, pero eso ya era una realidad. Por ejemplo, ¿cuántos chicos, cuántos estudiantes, niños, jóvenes han aprendido bastante a través de tutoriales, a través de videos tutoriales? Ahí resuelven problemas de matemáticas, resuelven problemas de comunicación y lenguaje, ¿verdad? De ciencias naturales. Ahí pueden aprender a hacer experimentos, encuentran respuestas e ideas muy creativas para poder ir aprendiendo. Algo fundamental es que pues esto, por ejemplo, las páginas web nos ofrecen mucha información que todos debemos aprender a seleccionar y a saber cuáles son una buena fuente y pues cuáles no es tan confiable la información que nos están brindando. Pero no solamente eso, sino que a pesar de que estas herramientas, recursos contienen bastante información actualizada, es necesario que los docentes estén presentes mediando esta información de manera que los estudiantes realmente puedan aprender a través de esta información. Pero en síntesis, un beneficio de las redes sociales, de plataformas digitales, de aplicaciones, pues es que nos permiten aprender, y no solamente a los niños y jóvenes, sino también a los adultos, ¿verdad? Ahí aprendemos, por ejemplo, alguna buena receta de cocina, es decir, es un buen recurso para poder aprender. También permite, por ejemplo, buscar trabajos, ¿verdad? U ofrecer trabajos, dependiendo del papel que nos corresponda, pero también nos permite ubicarnos laboralmente o también realizar trabajo, ¿verdad? Ahora, pues la situación de la pandemia, eso sí, vino a propiciar, fue muy necesario el teletrabajo, ¿verdad? Muchos nos quedamos durante un buen tiempo realizando el trabajo que antes hacíamos de manera presencial en la institución donde elaboramos, pues ahora haciéndola desde casa. Pues entonces también es un beneficio que nos permite continuar laborando o laborar, ¿verdad? Desde casa. Otro gran beneficio también es que pues se pueden encontrar oportunidades, ya lo mencionaba antes, oportunidades laborales y también de estudio. Por ejemplo, un estudiante que está saliendo de diversificado y quiere pues saber qué carreras hay, busca un buen sitio en internet y va a encontrar una gran cantidad de oportunidades que pueden satisfacer, ¿verdad?, los intereses que tiene. Y otro beneficio que mencionamos es el gran beneficio espiritual, ¿verdad? Así le he denominado en esta oportunidad, el gran beneficio espiritual, porque ahí encontramos
en redes sociales, en plataformas, encontramos música, encontramos prédicas que edifican nuestro espíritu. Y en este tiempo de la pandemia, pues nos han permitido continuar congregándonos virtualmente. Nos ha permitido continuar alimentando nuestro espíritu, ¿verdad? Y nuestro ser integral a través de escuchar las prédicas que los siervos del Señor, pues, el Señor les ha puesto en su corazón, ¿verdad? Y también compartir con nuestros hermanos, ¿verdad? Estar en comunicación, y todos sabemos lo importante que es estar en comunión con el pueblo de Dios. Entonces, esos son algunos de los grandes beneficios que tenemos, pues, de lo que encontramos en el ciberespacio. Ahora vamos a hablar un poco acerca también de usos dañinos que le podemos dar, ¿verdad? Puntualizamos que la mayoría de estos recursos en sí mismos no son beneficiosos ni dañinos, sino que, pues, es el uso que se les da, ¿verdad? Entonces, un uso dañino que se les puede dar es el exceso. Cuando se usan en exceso por diferentes razones, ¿verdad? Ya sea voluntariamente porque nos gusta, o porque, por ejemplo, por trabajo, ¿verdad? Nos es necesario pasar muchas horas de día, incluso de noche, frente, por ejemplo, a dispositivos digitales como un computador, una tablet, un celular. Pues entonces ese exceso nos va a traer, perjuicios, ¿verdad? A nuestra salud. Entre los perjuicios que puedo mencionar está el referente a la salud de nuestro cuerpo. Está comprobado que cuando pasamos en la misma posición, como es obligado, ¿verdad? Cuando estamos frente a un computador trabajando, o por ejemplo estudiando, o incluso algunas personas pasan mucho tiempo frente a estos dispositivos porque voluntariamente lo quieren hacer, ¿verdad? Porque ahí de alguna manera encuentran diversión o entretenimiento y pasan mucho tiempo. Entonces, puede causar daños, por ejemplo, a la columna cervical, ¿verdad? Es interesante que Dios, como diseñador del cuerpo humano, creó, por ejemplo, la columna para estar en movimiento, no para estar horas tras horas en la misma posición. Y cuando permanecemos en la misma posición por mucho tiempo, se puede dañar la columna cervical, que es esta parte que está aquí, es la parte posterior del cuello, ¿verdad? La parte de aquí de atrás del cuello. Entonces puede sufrir daños, y no solamente la columna cervical, sino también toda la columna por pasar mucho tiempo en la misma postura. Pero particularmente la columna cervical, cuando los computadores están en una posición en que obliga a tener la cabeza inclinada, ¿verdad? Para poder estar trabajando, entonces esto puede causar serios daños en la columna cervical. Y también cuando se usa el celular, por acá tengo yo el mío, cuando se usa no a la altura, ¿verdad? Por ejemplo, de los ojos, sino que más abajo, y eso obliga a bajar un poco la cabeza, eso también causa daños que pueden incluso ser irreversibles. Claro que un niño y un adolescente no están pensando en eso, incluso se los explicamos y muchos pues no lo van a creer o no lo van a atender, ¿verdad? Pero como nosotros como adultos, pues somos los encargados, los responsables de velar por el bienestar integral de los niños y jóvenes, ¿verdad? Entonces sí podemos y debemos irlos educando en este sentido. También dicen los especialistas que por pasar mucho tiempo en la misma postura se pueden contraer músculos del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos frente al computador y utilizando el teclado, pasamos mucho tiempo así, se pueden contraer los músculos pectorales o los músculos del pecho, ¿verdad? Y pues también otros. No sé si todos han escuchado hablar acerca del síndrome del túnel carpiano, que pues daña nervios, ¿verdad? Puede dañar músculos también, y entonces algunos
tienen que ser operados de alguna parte de aquí de su cercano a la muñeca, ¿verdad? Para poder continuar con su vida normal. Pero si esto no se trata debidamente, puede incluso bloquear alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces eso es en lo referente a un uso excesivo de estos recursos y el daño que pueden causar en la parte física. Y para finalizar, en lo referente a la parte física, pues también si pasamos mucho tiempo frente a estos dispositivos digitales, pueden dañarse nuestra vista, ¿verdad? Causar excesiva resequedad, o en el caso de los niños y jóvenes que ya padecen, por ejemplo, de miopía, y si no están haciendo un uso adecuado de estos medios, pues entonces aumentarse esa problemática, ¿verdad?, en sus ojos. Pero no solamente en el ámbito físico pueden haber daños si usamos excesivamente estos recursos. También puede suceder que haya algún daño en el ámbito psicológico. Voy a mencionar una palabra que posiblemente no es muy conocida. La palabra es nomofobia. La nomofobia se refiere a una fobia, ¿verdad? Es decir, a un miedo incontrolado, es un miedo irracional a no tener cerca o no tener en la mano, ¿verdad?, el aparato móvil, el celular, ¿verdad? Es decir, la persona que tiene nomofobia todo el tiempo tiene que tenerlo en la mano o muy cerca, porque si no está cercano, entonces la persona tiene síntomas de abstinencia, así como, por ejemplo, cuando una persona que es adicta a la marihuana o adicta, digamos, al tabaco y no consume esa droga, entonces empieza con síntomas, ¿verdad?, que pueden ser dolor de cabeza, irritabilidad, trastornos del sueño. Entonces, síntomas parecidos a estas otras adicciones se producen cuando una persona tiene nomofobia. No está todavía catalogado en un manual de psiquiatría esta fobia, sin embargo, ya hay estudios serios que indican que la sintomatología es muy parecida a lo que ya mencionamos, ¿verdad? El consumo de marihuana, o sea, es una dependencia, ¿verdad? Muy parecida a las otras dependencias de sustancias adictivas. Y yo las invito, mis hermanas, a que si está en sus posibilidades buscar un poco más acerca de esta adicción en la internet, o animar a sus hijos a que busquen y se informen, que lo hagan. El término o la palabra es nomofobia, que busquen. Hay algunos sitios que nos ofrecen también cuestionarios para identificar si tenemos algunos de estos síntomas. Pero por mencionar alguno, está el referente a que si no tenemos cerca el celular, nos sentimos ansiosos, ¿verdad? Como cuando alguien corrió o caminó mucho tiempo y tiene mucha sed y es urgente que tome agua, pues entonces esa necesidad urgente, ¿verdad?, de tener cerca el celular. O también estar consultando incluso, ¿verdad?, cada minuto o menos, si ya entró un nuevo mensaje. Entonces, pues eso ya sería una evidencia de que estamos siendo dependientes de este aparato, ¿verdad?, que pues puede tener muchos beneficios, pero también pues causar algún daño si no lo usamos correctamente. Y también, pues como somos seres integrales, pues esto viene a causar efectos también en el ámbito social, ¿verdad? Y pues ya de lo que mencionamos antes,
se deriva o es fácil deducir que también va a tener efectos en el ámbito social, ¿verdad? Yo creo que de esta parte sí se conversa o sí se platica un poquito más, y es que muchas veces cuando estamos en una reunión familiar o en una reunión con otras personas, pues en vez de conversar, en vez de intercambiar nuestras experiencias, pues las personas muchas veces están viendo el celular, ¿verdad? Entonces aquí y atentos al celular, escribiendo por el celular, y están dejando de lado realmente tener una comunicación fluida, compartir sus experiencias, sus sentimientos, sus situaciones, que incluso problemas, ¿verdad? Que pues es necesario. Entonces también esto como efecto de un uso excesivo de estos recursos digitales. Sin embargo, también hay otro tipo de efectos, ¿verdad? Si se usa de manera, por ejemplo, ya para causar daño a otras personas propiamente, ¿verdad? Y en este sentido, creo que todos hemos escuchado alguna noticia o escuchado incluso la experiencia de alguien cercano o algún conocido en relación al uso dañino de estos recursos, cuando la persona o cuando ya hay adrede una intención de causar daño, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en lo que he mencionado del uso excesivo, no hay una intención de causar daño, ¿verdad? Sino que sucede porque no estamos teniendo control, porque no, por ejemplo, puede ser por falta de información también, ¿verdad? Que lo usamos excesivamente, o porque nos vemos obligados, por ejemplo, por trabajo o por estudios, ¿verdad? Pero en lo que voy a mencionar a continuación, sí ya hay una intención, una mala intención en el uso de estos recursos. Y hemos escuchado hablar posiblemente del ciberacoso, ¿verdad? El ciberacoso es causar de manera intencionada un daño a otra persona, haciéndole una mala imagen, atacándola con burlas, atacándola con insultos. Y esto debe ser, para que en realidad sea ciberacoso, debe ser de manera sistemática, ¿verdad? Es decir, nos referimos de manera sistemática a que no se da, por ejemplo, una vez o dos veces, sino que se da de manera continuada, de manera repetida, ¿verdad? Y pues esto se hace utilizando algún recurso digital, ¿verdad? Que puede ser mensajes por WhatsApp, puede ser a través del Facebook, a través de llamadas quizás, ¿verdad? Pero sí recalcamos que para que se pueda catalogar como ciberacoso debe ser de manera continuada, es decir, de manera repetida. Pues esto causa daño psicológico en la persona que está siendo víctima de ese ataque sistemático. Pues, le va a causar daño también, o le puede causar daño también a la imagen de esa persona, ¿verdad? A la imagen que tiene delante de los demás, porque se está deteriorando o se puede deteriorar la opinión que todos tienen acerca de esa persona, ¿verdad? Por el ataque que está viviendo. La persona que vive el ataque se siente pues incapaz de detener el ataque, ¿verdad? Posiblemente busque aislarse, ¿verdad? Como una manera de protegerse, busque aislarse de las relaciones sociales, y la persona que ataca se está sintiendo en una condición de poder sobre la otra persona, ¿verdad? En una condición de poder, de dominio sobre la otra persona. Y definitivamente que para que esto funcione deben haber, además de la persona que está atacando, deben haber otros que se suman
a ese ataque, ¿verdad? Ese sumarse puede ser de manera activa, por ejemplo, compartiendo algún mensaje que llegó al celular, ¿verdad? Atacando a la otra persona y lo compartimos con otro. Eso es sumarnos también a la persona que está realizando el ataque. O bien, incluso puede ser no tomando, aparentemente no tomando ningún partido, ¿verdad? Pero si no tomamos partido, si no manifestamos nuestra opinión de no estar de acuerdo, de alguna manera también podemos estar siendo parte de que se propague el ataque, ¿verdad? O que se haga más fuerte el ataque en contra de una persona que en determinado momento se convierte en víctima. Pues esto, pensando en los niños y en los adolescentes, propiamente, pues es algo que ha sucedido, definitivamente, ¿verdad? Es algo que ha sucedido y que sucede entre ellos. Por eso es tan importante que los padres estén pendientes de lo que los niños, de lo que los chicos están recibiendo, quienes les están mandando mensajes y con quienes ellos están relacionando por estos medios, ¿verdad? Muchas veces, por distintas razones, ¿verdad? A veces los padres, pues las mismas ocupaciones laborales o las del hogar, que son tantas y que no acaban, ¿verdad? No acaban las ocupaciones del hogar, pues a veces no prestan atención a estar pendientes de que los niños están recibiendo por estos medios y que también están comunicando, ¿verdad? O a qué sitios están accediendo, ¿verdad? Pues en la actualidad los niños y los adolescentes, muchos, no todos en Guatemala, ¿verdad? Pero sí muchos tienen más acceso por ejemplo, al internet, ¿verdad? Porque para hacer tareas, para poder estar presentes en las clases virtuales, pues han aprendido a manejar más, ¿verdad? Estos recursos y pasan más tiempo frente a un computador. Sin embargo, sí es necesario que los padres hagan un plan, ¿verdad? Un plan sencillo que se acomode a su misma condición de vida para que estén allí pendientes, podremos decir vigilantes de lo que los niños están comunicando y lo que están recibiendo por estos medios, ¿verdad? Pero pensando propiamente en el ciberacoso, así como cuando las clases eran presenciales, supimos de casos de acoso, ¿verdad? De niños, de adolescentes que atacaban a otros de manera verbal, de manera física, de manera psicológica, pues hay su similar, ¿verdad? O hay su equivalente en las redes sociales, ¿verdad? No ha dejado de existir, sino que ha tomado otra forma, ¿verdad? Por estos medios. También posiblemente ustedes han escuchado de otra situación que se ha estado produciendo como un mal uso, un uso malintencionado de las redes sociales. Quizás a veces no escuchamos como el nombre o no le prestamos mucha atención al nombre, ¿verdad? Pero sí, posiblemente sabemos de algún caso, ¿verdad? O lo hemos escuchado en las noticias. Y es lo referente a grooming. ¿Sí? Grooming, así se denomina esta problemática en la cual una persona, generalmente es un adulto, ¿verdad? O un joven, crea en alguna red social un perfil falso, ¿verdad? Y ese perfil es atractivo. Por ejemplo, pone en su imagen de perfil de WhatsApp o de Facebook la fotografía de alguien que es atractivo, ¿verdad? No va a presentar nunca su propia imagen, su propia fotografía, sino de alguien que es muy atractivo. Esto lo usa para identificar posibles víctimas. ¿Qué significa esto?
que es una persona que se mantiene en las redes sociales, que se mantiene en las plataformas digitales, es una persona que entra a ver los juegos, ¿verdad? Y a identificar una posible víctima, alguien que entra con mucha frecuencia, que quizás está a deshoras allí, siempre está jugando o siempre está por ahí, ¿verdad? En alguna red social o en alguna plataforma. Entonces, identifica a una posible víctima con quien entra en contacto, entra en comunicación. ¿Y qué hace? Aparte de que presenta una fotografía de alguien muy atractivo o alguien que es agradable, también empieza a ganarse la confianza del niño o adolescente. ¿De qué manera lo hace? Conversando, ¿verdad? Conversando, imagínense usted, conversando. Y en ese conversar empieza a provocar que el niño o que el adolescente se sienta comprendido, ¿verdad? Que sienta empatía, es decir, ¿te gusta tal videojuego? A mí también me gusta tal videojuego, ¿verdad? Tus papás no te comprenden, a mí tampoco me comprenden mis papás, ¿verdad? Es decir, el perfil va enfocado a que haya empatía con el niño o con el adolescente. Y pues ya ganada esa confianza, entonces la idea es obtener información que es vulnerable, le llamamos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, datos de dónde vive, quién es su familia, a dónde les gusta ir, a pasear, es decir, tener información que es sensible e incluso también citar al niño o al adolescente en determinado lugar para que se conozcan y pues obviamente eso nunca va a ser con una buena intención, ¿verdad? Conocemos un caso donde la familia recuerda muy bien cómo el hijo adolescente estuvo comunicándose aparentemente con una chica, ¿verdad? De más o menos su misma edad, y pues él decía que ella era muy guapa y pues que se entendían, que era fácil conversar con ella, y entonces cierto día quedaron de reunirse en lugar X. Y recuerda muy bien la familia que pues este chico hizo todo lo posible por verse muy bien porque se iba a ir a encontrar con la chica que había conocido en una red social, ¿verdad? Y fue la última vez que lo vieron con vida. Luego apareció, luego de tiempo de búsqueda, apareció muerto, ¿verdad? Más o menos al tercer mes de la última vez que lo vieron salir, a él muy, muy guapo, ¿verdad? Para ir a encontrarse con alguien que lo que cometió fue esto, grooming, ¿verdad? Hizo un perfil falso para atraer pues a este chico. Otro uso malintencionado es el sexting. Se refiere a que también a través de ganarse la confianza del niño o del adolescente, pues se le solicita la persona que tiene esa mala intención y que está haciendo ese mal uso de estos medios, pues después de ganarse la confianza del niño o del adolescente, le solicita que haga fotografías o videos con poca ropa o sin ropa, ¿verdad? Y pues que se las comparta, ¿verdad? Y empieza pues de alguna manera a ejercer presión. Los niños y los adolescentes deben comprender que todo lo que se publica en una red social, una vez publicado, ya salió fuera de sus manos, ¿verdad? Todos los adultos sabemos eso, ¿verdad? Lo que publicamos en una red social, sea o en una plataforma, ¿verdad? Sea en WhatsApp o sea, por ejemplo, en Facebook, una vez está puesto ahí, eso ya es de dominio público, ¿verdad? Y pues aunque hay ciertas leyes que espero que dé tiempo mencionarlas, ¿verdad? Que protegen la privacidad, pero en general eso ya salió del dominio de quien lo ha publicado. Entonces, pues los niños, los adolescentes, muchas veces, aunque se les enseña, aunque se les da consejos,
pero al sentirse presionados o al sentir curiosidad, la presión de grupo es muy importante, ¿verdad? Porque si un compañero o una amiga lo hace, pues entonces eso está de moda y para ser parte del grupo, entonces también lo voy a hacer. Entonces, pues es fácil que cometan este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero por eso también es muy importante que los padres platiquen con ellos al respecto para que puedan estar alertas, ¿verdad? Tanto los padres estar alertas, pero también enseñarles a los niños y adolescentes a estar alertas. Posiblemente haya centros educativos donde les hablan de estos temas a los niños, pero todos sabemos que pues no hay como que un niño y un adolescente sienta la confianza de hablar de esto con los papás, ¿verdad? Sabemos como mencionó algo de esto la pastora Lisette al inicio, ¿verdad? A veces sentimos que pues no sabemos, no tenemos acceso a internet. Por ejemplo, puede suceder que alguien piense, pero si yo no sé ni siquiera encender un computador, ¿verdad? O apenas sé usar un celular de esos que ahora se llaman inteligentes, pero sí podemos platicar de esto con los niños y con los jóvenes, ¿verdad? Preguntarles qué saben ellos acerca de esto. Preguntar, por ejemplo, si hay algún compañero, algún amiguito que ha tenido este tipo de problemas, o incluso aprovechar quizás alguna noticia que vemos que sale en los canales de televisión, ¿verdad? Sí, es muy importante que aprovechemos esa información para poder abrir el tema y platicar con los niños y los jóvenes. Otra situación es la que se denomina sextortion, ¿verdad? El nombre es sextortion y no es nada más que luego de que la persona se ganó la confianza del niño o del adolescente y pues el niño y adolescente le compartieron imágenes con contenido sexual parecido a lo anterior, con poca ropa o sin ropa, entonces empiezan a ejercer presión para obtener algo a cambio de no compartir ellos esas imágenes que recibieron, ¿verdad? Por parte del niño o adolescente, que en este caso sería la víctima, ¿verdad? Esta presión puede ir enfocada a obtener favores sexuales, ¿verdad? Es decir, presionar para que tengan relaciones sexuales con ellos o para que les den datos de las tarjetas de crédito de la familia o por ejemplo, incluso dinero, ¿verdad? El punto es que en esta problemática del sextortion ya se ejerce una presión para obtener a cambio un beneficio, para que el victimario obtenga a cambio un beneficio, ¿verdad? Como los que ya hemos mencionado. Muchas veces los adolescentes o quienes son víctimas de esto, lo primero que hacen es al recibir la extorsión, porque eso es, ¿verdad? La extorsión, por ejemplo, por un mensaje de WhatsApp, lo primero que hacen es borrarlo, ¿verdad? O si reciben el mensaje intimidatorio por ejemplo, por Messenger, entonces lo primero que hacen es borrarlo. Y una recomendación que realizan las autoridades al respecto es no borrar esos mensajes intimidatorios, porque esos en algún momento pueden servir de evidencia para actuar en contra, ¿verdad?, de la persona que está ejerciendo este abuso. Sí, hermana pastora. Sí, fíjate que es bien interesante todo lo que estás hablando, porque yo he tenido casos de jóvenes que han estado expuestos a estos últimos 3 puntos que tocaste. Pero fíjate que hay, ya el tiempo se nos está yendo. Yo tengo unas preguntas que creo que son claves. ¿Tenemos que restringir nosotros el teléfono a nuestros hijos? Sería la primera. La otra sería, ¿a qué edad podemos nosotros ya permitirle a un niño utilizar ya sea el teléfono, la computadora o una tablet, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿qué porcentaje de suicidios de niños y de adolescentes se ha podido comprobar
que ha sido a través de las redes sociales que los han inducido, personas malévolas, satánicas, ¿no? Inducido al suicidio, a niños, porque se ha sabido de niños, ¿qué te digo yo? 8 años para adelante, adolescentes también, ¿verdad? Entonces, esas 3 preguntas quisiera que pues explicáramos algo de esto. Sí, si olvido alguna, agradeceré que por favor me la recuerdes. Pero una es, ¿a qué edad es recomendable que un niño, por ejemplo, pueda tener o deba tener su propio dispositivo móvil, ¿verdad? Pues esto puede ser como polémico, ¿verdad? Pero sí podemos decir que debe ser a una edad cuando sea necesario, ¿sí? Cuando sea necesario. Bueno, pues entonces planteo yo las preguntas. ¿Será que es necesario que un niño de 5 años tenga su propio dispositivo móvil? ¿O será necesario que un niño de 7 años tenga su propio aparato celular con redes sociales, por ejemplo, con acceso a internet? ¿O uno de 10? Entonces, creo que incluso puede haber situaciones muy particulares, ¿verdad? Porque en muchos casos no es necesario que tenga uno propio, ¿verdad? Sí quiero mencionar el caso de una madre, por cierto, es madre soltera que conozco, que su niña tiene 10 años y no tiene su propio dispositivo, o sea, no tiene su propio celular, ¿verdad? La niña usa el de la mamá, ¿verdad? Ahí realiza juegos, allí se comunica con alguien de su familia en el dispositivo, en el celular de la mamá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la mamá tiene el absoluto control de lo que la niña está jugando y de lo que la niña está recibiendo como mensajes y está enviando como mensajes, ¿verdad? Pero es un caso en el cual esta niña pues es cuidada, cuando la mamá sale a trabajar, es cuidada por la abuela, ¿verdad? Y la abuela es alguien que la cuida, ¿verdad? Que está pendiente de ella, que haga sus tareas, que pues está allí presente, ejerciendo un papel, ¿verdad? De cuidadora. Sin embargo, sí, también conozco de otra persona, de otra madre, también es soltera, que pues ha dejado por necesidad a su niño desde bastante pequeño, lo ha dejado solo en casa. Entonces, en ese caso, pues sí, es necesario que el niño tenga su celular, ¿verdad? Pero el punto es, ¿a qué edad es necesario? Eso va a variar dependiendo de las mismas condiciones familiares. Ahora, algo que sí es fundamental es que tenga una restricción de horario, y eso sí es posible, yo diría en todos los casos, ¿verdad? Bueno, casi toda regla tiene su excepción, pero en casi todos los casos sí es posible. Por ejemplo, los niños, más bien es una recomendación y es una sugerencia que durante la noche, a partir de que ya todos están en casa y ya terminaron las actividades escolares, todos depositen, o los niños y adolescentes depositen en un sitio el celular. Y asegurarse con eso de que no van porque no hay ninguna razón, ¿verdad? Para que a medianoche o en la madrugada estén realizando juegos o comunicándose con nadie, ¿verdad? En esos horarios. Incluso hay una aplicación que precisamente sirve para bloquear la señal de internet a la hora que los padres lo dispongan, ¿verdad? Entonces, pues esa es una pregunta. ¿A qué edad? Pues eso va a variar dependiendo de las condiciones de cada familia, pero una vez eso no sea una necesidad, no, en realidad no hay razón para que el niño tenga su propio celular. O, por ejemplo, que los niños y adolescentes tienen su computador o un computador, ¿verdad? Para que usan todos ahora para estudiar, ¿verdad? Pero esto de que tienen sus claves, entonces, pregunto a las madres, a los padres que nos están escuchando, ¿verdad? ¿Cuál sería la razón, a qué necesidad se estaría atendiendo para que un niño o un adolescente tenga clave que no le permita a los padres acceder a lo que él está trabajando o está viendo
o se está comunicando con otros, ¿verdad? ¿A qué necesidad responde? Un niño necesita tener privacidad, los papás no deben ver qué mensaje le está enviando un niño de 10 años a su compañero, a su compañera de 10 años, o un chico de 15 años debe tener privacidad de manera que los padres no tengan acceso a saber qué él está comunicando a otros o está recibiendo de comunicación de otros. ¿Es eso una verdadera necesidad o es una necesidad creada por la misma sociedad y que en realidad está llevando a que los jóvenes manejen información que no es apropiada, ¿verdad? Que no es apropiada e incluso pues que va en contra de los principios de Dios, ¿verdad? Esa es una pregunta. Y la otra, perdón, ¿cuál fue la otra pregunta? Que si se ha sabido de casos de suicidios de niños y de adolescentes que han sido influenciados a través de las redes sociales. Bueno, sí, gracias. De estadísticas, pues no puedo mencionar en este momento, creo que realmente pues es difícil para las personas investigadoras, ¿verdad?, llevar datos acerca de esto, pero lo que sí es verdad es que los medios de comunicación definitivamente influyen en la conducta de los niños y de los adolescentes, y esto sí está comprobado, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Hay estudios serios que indican que la violencia que se ha visto en la televisión ha influido para que los niños sean violentos o que sean más violentos, ¿verdad? También hay estudios particulares que indican que jóvenes que han cometido delitos en escuelas de Estados Unidos, que entran a las escuelas y matan a sus compañeros o los atacan con armas de fuego, ¿verdad? Y también a profesores que, pues, han sido influidos de alguna manera, por ejemplo, por videojuegos, ¿verdad? Entonces, repito que una estadística propiamente, ¿verdad?, que pueda mencionar en este momento, pues no, pero definitivamente que sí influye, ¿verdad?, para que puedan, por ejemplo, ser más violentos, ¿verdad?, los niños y los adolescentes. Y en relación al suicidio, pues también casos particulares donde niños o adolescentes se han suicidado por sufrir de acoso, ¿verdad? De acoso en las escuelas y pues ahora por el ciberbullying. Sí, yo he sabido y hay unos famosos retos que hay, ¿verdad?, entre grupitos que tienen ya tienen su grupo y que les van poniendo un reto primero, después otro reto y de último han habido hasta muertes por retos que realmente han sido bastante peligrosos, ¿verdad? Bueno, ya el tiempo se nos fue. Gracias, Mayrita, por esta enseñanza. Yo creo que, bueno, sí, ¿sabes? Yo te decía al principio que en relación a lo que son redes sociales, muchas veces mis nietos saben más que yo en cuanto a las plataformas, en cuanto a las aplicaciones que salen, ellos saben más que yo, ¿verdad? Pero yo creo que como padres tenemos la responsabilidad y como abuelas también, ¿verdad?, la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad?, que nosotros como hijos de Dios tenemos la última palabra. El Señor siempre nos ha enseñado en su palabra de que nosotros somos los que decidimos, ¿verdad? Él dice, yo te pongo hoy la bendición y la maldición, escoge tú. Siempre el Señor nos dice que escojamos nosotros, ¿verdad? Entonces, como padres y como familia, creo que tenemos la responsabilidad ante Dios, primeramente, de hablarles a nuestros hijos bueno, nosotros en la iglesia pues les hablamos mucho a los jóvenes respecto a todo esto, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros como padres no sabemos todo lo que tú nos hablaste hoy. Yo sabía ciertas cosas, ¿verdad? Hay otras nuevas, pero lo que sí sé es que también
es una bendición porque a través de los medios de estos medios de comunicación, estas redes, nosotros podemos evangelizar también. Nosotros podemos, como dice, dar la enseñanza tanto al padre como al hijo, como al nieto, ¿verdad? De que tenemos que pedirle mucho al Señor, primeramente, buscar la intimidad con Él, buscar esa enseñanza a través de la palabra de Dios, buscar que cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, tengamos en cuenta al Señor. El Señor dice en su palabra que Él cuida a los que en Él hemos confiado y los que tenemos temor de Jehová en nuestro corazón. Él nos cuida, pero sí tenemos que pedirle como padres y también si nos están viendo jóvenes, enseñarles a nuestros hijos a esa búsqueda de la intimidad con Dios, porque si el Espíritu Santo está con nosotros nos va a marcar, ¿verdad? Y permitirle también al Espíritu Santo que trabaje, pedirle que nuestros hijos le permitan a Él trabajar en sus corazones para que estén protegidos, porque la verdad es que los tiempos son difíciles, pero sabemos que el niño puede tener 8, 7, 6 años, pero su espíritu, el espíritu no tiene edad y tiene la capacidad también de aprender de la palabra del Señor y pedirle al Espíritu Santo que dé ese discernimiento que necesitamos tan urgentemente todos en este tiempo. Dice el apóstol Sergio, dice que en estos tiempos ya hay que saber distinguir la luz de la luz verdadera. Entonces es porque las cosas se ponen muy, muy difíciles, pero sabemos que si nosotros le damos esa confianza a nuestros hijos, y siempre he dicho, le damos ese ejemplo a nuestros hijos de buscar la presencia del Señor, de buscar en su palabra, entonces el Señor nos va a proteger. Quiero darle gracias a las hermanas que se están comunicando con nosotros en este momento, que Dios me las bendiga y que esto pues nos esté dejando enseñanza. El Señor ha estado hablando fuerte a mi corazón, amadas hermanas. Yo sé que no somos únicamente las que muchas veces salimos en cámaras o la que damos la palabra. El grupo de mujeres conforme al corazón de Dios somos todas las que se están reportando ahorita y otras que pues los miran por asuntos de trabajo hasta en la noche porque no tienen el momento ahorita, ¿verdad? Pero tenemos mucho trabajo. Les quiero decir a cada una de ustedes que se reportaron hoy, tenemos mucho trabajo. Y yo creo que el Señor nos está llamando a trabajar más con una pasión hacia la obra como nunca antes. Son últimos tiempos. Las personas andan hambrientas de la palabra, andan atemorizadas, no solo en la pandemia del COVID-19, es la pandemia del miedo. Las personas andan con miedo, andan necesitadas de una palabra de aliento, andan necesitadas de una palabra de fortaleza, andan necesitadas que les inyectemos en el nombre de Jesús, porque no somos nosotros, esa fe que necesitamos todas para saber que no estamos solas, para saber que nuestro Señor hasta este momento nos ha guardado, ha estado con nosotros, nos ha dado provisión de todo tipo, no solo la espiritual, sino que también nos ha dado la material. Yo me quedo sorprendida realmente y sé que muchas de ustedes también se quedan sorprendidas de todo lo que el Señor ha hecho en este tiempo. ¿A quién va a usar el Señor? Sino a sus hijos, para darle esperanza a un pueblo, para darle esperanza a esas almas que están atormentadas, que están afligidas, que están enfermas, sino a nosotras. ¿A quién va a usar el Señor? Sino a nosotras. El Señor dijo, id y hacer discípulos, y nosotros tenemos que hacerlos. Así, amadas hermanas, les deseo que este año sea de mucha bendición,
sabemos que la bendición no es únicamente lo bueno, porque muchas veces hay cosas que no nos agradan, pero dice el Señor, todo ayuda para bien. ¿Por qué? Porque todo a la larga, todo es bendición para los que podemos ver más allá, que tras una prueba, tras una batalla fuerte, va a venir una victoria. Que Dios me las bendiga, amadas hermanas, y vamos a cerrar con una oración, ¿verdad? Y también pidiéndole al Señor que nos dé la habilidad, hermana Rocío Borrayo, que Dios te bendiga, amada hermana, la habilidad para poder nosotros también utilizar estos medios de comunicación, ¿verdad? Para poder extender el reino de Dios sobre esta tierra. Dice que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Yo lo creo, ustedes también sé que lo creen. Entonces, a brillar y a buscar esas almas que necesitan sanidad. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti